cómo fue que se llevó a cabo esta investigación? Bueno, mira, la verdad es que yo debo reconocer y agradecer la participación de Félix Santana y de Miguel Ángel Alvarado, que son dos excelentes investigadores y que además son mis amigos de mucho tiempo, ¿va? Entonces que fuimos encontrando cabos sueltos, que no es una casualidad. Primero, ¿por qué Julio César Mondragón Fontes es el personaje central de este libro? Bueno, mira, no hay casualidad, yo soy del Estado de México. Julio César Mondragón Fontes, yo soy de un pueblo que se llama Metepec, y Julio César Mondragón Fontes es de un pueblo que se llama Tecomatlán, que está a 40 minutos de mi pueblo. Y Félix y Miguel también son mexicanos, o sea, no es una casualidad. Y encontramos que había cosas que no se habían dicho, que se habían ocultado, o simplemente a las que la gente había prestado más atención al número, a los 43, y habían olvidado a Julio César, cuando para mí Julio César representa la clave para resolver en gran parte lo que pasó aquel 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. ¿Por qué? Porque mira, el día, la madrugada que torturan y desollan vivo a Julio César Mondragón Fontes, le robaron su teléfono. Aquel día alguien se lo robó. Bueno, pues ese teléfono debía ser el más buscado de este país. Sí, pero ese teléfono siguió usándose 6 meses después. Un teléfono celular que es clave para resolver 3 asesinatos y la desaparición de 43 estudiantes, está perdido pero usándose en público. Y los registros nos llevaron ¿a dónde? Al campo militar número 1. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene acceso a los campos militares en este país? Nadie, solo los militares. Y que parte del registro de ese día, 6 meses después, estoy hablando, ¿sí? Nos llevaron también a que ese teléfono estaba en parte del CISEN, en la Ciudad de México. ¿Quién tiene acceso al CISEN, al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional? Nadie, solo la milicia. Entonces, es tratar de resolver un acertijo que parece que no tiene solución. Y entonces había no solo que poner en contexto la tarde-noche del 26 y la madrugada del 27, había que poner en contexto a todo el país y a todo Guerrero. Mira, decimos aquí que hay una guerra deliberada y que Julio César y su rostro descarnado forman parte de una política de terror. ¿Sí? Bueno, pues en días recientes acabamos de ver que alguien filtró un video del asesinato de un juez federal que llevaba casos muy importantes en Metepec. Lo asesinan a las 8 de la mañana y a las 10 ya está filtrado el video. Esa filtración solo la pudo hacer el gobierno. ¿Para qué? Para meter miedo a otros jueces. Es política de terror. Acabamos de ver en internet a un grupo de 6 personas a las que les mutilaron las manos y suben las fotos a internet. ¿Qué es? Una política para asustarnos de quien venga, del gobierno, de los delincuentes, de todo mundo. Es decir, somos nosotros el sector más vulnerable de todo esto. Estamos entonces a merced del gobierno y sus armas, a merced del ejército, a merced del gobierno y su corrupción, a merced del ejército y sus armas, a merced de los delincuentes y sus armas. Y tenemos una población que cada día está más enojada. Entonces, había que darle forma, ir construyendo todo el contexto, pero no solo de hoy. Había que mostrar, cuando digo que hay un proceso sistemático para aniquilar líderes sociales, entonces lo que hacemos en la guerra que nos ocultan es viajar en el tiempo hasta 1923, cuando en Guerrero asesinan al primer alcalde socialista de este país, en Acapulco, Juan Ranulfo Escudero, y lo asesinan los militares, al primer alcalde socialista de este país. Y luego, bueno, tomamos de contexto 1960. ¿Por qué 1960? Porque mira, en este país de pronto pensamos que las grandes matanzas colectivas de estudiantes se dan a partir del 68. Y luego el 71. Bueno, pues lo que hacemos es documentar que la primera gran matanza colectiva de estudiantes se da en Chilpancingo, Guerrero, el último día de diciembre de 1960.
cuando el gobernador Caballero Apurto mandó aniquilar a un grupo de estudiantes. Hoy se reconoce, bueno, que en un movimiento que culminó con lo que hoy conocemos como Universidad Autónoma de Guerrero. Hoy se reconocen 20 asesinados, pero la verdad es que fueron muchos más y desaparecidos también, pero no se conoce por qué, porque un día después del asesinato, de la matanza, desde la Ciudad de México el presidente Adolfo López Mateos envió varios batallones de soldados de la Ciudad de México para tomar control de Guerrero. Y como en esa época nadie publicaba nada, pues nadie sabe. Un año después se da otra gran matanza en Iguala. Pero bueno, la gran matanza de 1960 da nacimiento al primer gran movimiento guerrillero de México, que culmina con el maestro Genaro Vázquez Rojas, que lucha por la legalidad, eso no nos lo dicen, que no le dejaron otro camino. Un año después hay otra gran matanza en Iguala, también en el último día de diciembre, y esa matanza da paso a la otra gran guerrilla del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Sí, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas luchaban primero en la legalidad y el gobierno nunca comprendió su movimiento. Entonces había que documentar cómo desde entonces hay una política sistemática para desaparecer estudiantes, líderes sociales, maestros, de todo. La gente que piensa que al gobierno de este país le incomoda y le estorba la gente que piensa y que reclama. Y bueno, hay que decir que un año antes de la noche de Iguala, que ahora se conoce así, del 26 y 27 de septiembre de 2014, un año antes, por enésima ocasión, la normal Raúl Isidro Burgos, que está en Tixtla, se había convertido a nueva cuenta en centro que aglutinaba a todos los líderes inconformes en Guerrero. Inconformes con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que tenían razón. Mira, hoy lo vemos, el país se está hundiendo y el gobierno lo sabía y tenía temor a eso. Pero bueno, ¿por qué desaparecerlos? Porque la normal estaba convirtiéndose en eso, otro problema otra vez. Y Enrique Peña Nieto ya había demostrado que es un hombre de muy mano dura. ¿Cómo lo habíamos notado? En el caso de San Salvador Atenco, que hoy le revive otra vez, ¿no? Hoy está otra vez, lo van a investigar por violaciones a muchas de las mujeres que participaron en el movimiento San Salvador Atenco. Entonces es un hombre muy consecuente, pero no lo quisimos ver, entonces había que darle sentido a todo eso. Entonces, la guerra que nos ocultan es cómo este país se ha ido militarizando a tal grado que hoy somos la segunda potencia militar en América Latina. Solo estamos atrás de Brasil. Cómo cada año el gasto militar de este país pasó de unos 2.600 millones de dólares a casi 8.000 millones de dólares para modernizar el armamento. ¿Para qué? En un país que no está en guerra con nadie. ¿Para qué se están armando? Para combatirnos a nosotros. Lo que hace la guerra que nos ocultan es ir dándole forma a ese gran rompecabezas, que no nos digan que Ayotzinapa fue un caso aislado. No, es un caso que ha desprestigiado para siempre a Peña Nieto y a su equipo. Es un caso que muestra que en este país se mata a los estudiantes por matar. Es un caso que es un libro que muestra que en este país estorbamos los ciudadanos y que sí vivimos en guerra y que no se declara abiertamente la guerra a los movimientos que hay. ¿Por qué? Porque tendrían el ejército, las policías tendrían que respetar la Convención Internacional de Ginebra, la Convención de Ginebra, punto. Y tendría que respetar la Constitución. Y en este país no se respeta ni la Convención de Ginebra ni se respeta la Constitución. Nadie la respeta. En este país la Constitución se hizo para ser violada. Entonces la guerra que nos ocultan es eso, mostrar esa otra cara, mostrar los por qué, mostrar que el 26 y el 27 de septiembre de 2014 hubo un gran movimiento, un operativo contrainsurgente para combatir a un grupo de estudiantes que luchaban por sus derechos, por exigir, estudiantes que pensaban. Entonces, eso es la guerra que nos ocultan, darle sentido a esto que nos está pasando. Si no somos capaces de entender eso, vamos a perder más estudiantes. Dicen que el futuro del país son los estudiantes. Pues yo estoy convencido de eso, pero hay que decir la verdad. Ya es necesario que si el ejército asesina, pues hay que decirle que están asesinando gente. Si el presidente es un pillo, hay que decirle que es un pillo. Mira, me da la impresión de que el ejército se ha convertido en garante
de una clase política ladrona, violenta e impune. Y no entienden, mira, yo siempre traigo mis apuntes porque luego me da pena, no sé, ¿sí? Yo digo que no entiende que cuando la violencia es colectiva hay una muestra de inconformidad, no lo entienden. Hablábamos hace rato de los mutilados en Jalisco, del juez asesinado en Metepec, pero mira, cada día vemos que hay un nuevo caso de linchamiento. Si un ladrón se sube a robarnos en un autobús y lo podemos agarrar, lo matamos. Está roto el pacto de convivencia pacífica. No hay. Ya no sabemos de quién cuidarnos. Y eso muestra que este país está echado a perder, que hay una descomposición permanente. Entonces, la guerra que nos ocultan es darle sentido a eso. Ponerlo por nombres y ver que el gobierno lo que trata de hacer es que leamos con los ojos, como a través de las imágenes del terror. ¿Para qué? Para meternos miedo. Para que no protestemos, para que aceptemos lo que nos dicen sin chistar. Entonces, esa es la guerra que nos ocultan. Un libro que yo digo que es diferente, pero documentado. Documentado para decirle a la gente, esto está pasando en este país. Y si no se dan cuenta ahorita, se van a dar cuenta cuando el muerto les llegue a su casa, cuando les lleguen los pies o cuando les toque la puerta. Cuando la muerte les toque la puerta, van a entender que tenemos muchos problemas. Mira, tenemos un país con una deuda de 9 billones de pesos. Ellos dicen, bueno, ves que no todo es deuda externa, eso es deuda interna. Pues, no importa, debemos y tenemos que pagar, pero mire, yo hago ejercicios y digo, a ver, ¿a quién le debemos? No, pues le debemos a Citibank, no, si es un banco muy mexicano. Le debemos a Santander, no, pues a otro banco muy mexicano, español. Sí. Le debemos a los extranjeros. Y no nos damos cuenta que además están saqueando al país. Entonces, tenemos que abrir los ojos en algún momento, tenemos que exigir. Y para eso es la guerra que nos oculta. Es un libro que muestra cómo hasta la información por internet nos las están dirigiendo, cómo a través de los llamados robots o bots de Peña o Peñabots. Cómo nos dirigen la información, cómo en eso se gasta nuestro dinero. En este país no funciona. Mira, nos prometieron un crecimiento grande. No va a crecer nada este país. 2% si nos va bien. El desempleo cada día es peor. La calidad de empleos es peor. Hoy ya los trabajadores jóvenes ni siquiera pueden hacer antigüedad. Porque los outsourcing los están copando. Entonces es un libro que muestra eso. Que somos un país militar ya. Y que no tenemos salida si no nos damos cuenta. Entonces, esa es la guerra que nos ocultan. Prácticamente este libro, La guerra que nos ocultan, se podría decir que es quitarle la venda de los ojos al pueblo, a aquel que lo lea. Sí, claro, es un libro para eso. Es un libro muy crudo. Pero cruda es la realidad que vivimos todos los días. Mira, yo platicaba hace unas 4 o 5 días, platicaba con un grupo de empresarios que quería saber cómo estaba la situación entre Monterrey y el puerto de Altamira. Nos asustamos cuando la vimos, que los Zetas siguen operando impunemente, que se han dividido en muchos grupos, pero están ahí, en ese corredor Altamira-Monterrey, que el cártel del Golfo está igual. Estábamos impresionados con los resultados que encontramos. Entonces, que nos están dando todo a tole con el dedo. Sí, que esa guerra que hay es contra nosotros, no contra el narcotráfico, que los narcotraficantes siguen operando abierta e impunemente, que siguen matando igual que siempre y que siguen abusando de nosotros, unos y otros. Entonces, es un libro para quitar vendas, es un libro para mostrar es crudísima, pero así es la realidad en este país. Ya, ¿cuánto la podemos ocultar? Pues lo que yo te digo, hasta que te maten a alguien. Hasta que nos maten a alguien vamos a decir, pues entonces sí tenemos que protestar, tenemos que apoyar a los que están protestando. Sí, somos un país saturado, con bajos salarios. Sí, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que despertar, y es un libro para eso, es decir, es un libro de desesperanza, sí, pero es un libro también para hacer entender que ya no podemos más con este país, que tenemos que hacer algo, y que necesitamos nosotros empezar a contar la verdad. Que los periodistas y los académicos tenemos una gran deuda con este país, que a veces contamos a medias. Mira, el gobierno dijo, primero, son 45 muertos o 43 que quemaron en una pira humana.
Sí, y los periodistas lo aceptamos. Pues, está bien. Después nos dijeron, solo fueron 17. Fueron 17. Espera. ¿Y entonces cuándo vamos a investigar? No se trata de encontrar la justicia porque eso le corresponde a las víctimas o a los deudos, ¿sí? A nosotros nos corresponde buscar la verdad. Sí. Entonces, eso es la guerra que nos oculta en un libro para decir, esto está pasando, está documentado. Y esto que es real supera con mucho la ficción, a cualquier novela que nos presente quien sea. Entonces es un libro para eso, para hacer entender la situación, que lo mismo pasa en Monterrey, que en Ciudad Juárez, que en Toluca, que en Apatzingán, ¿sí? que en Reynosa, en todos lados. El país es un polvorín, pero no lo vemos porque tenemos miedo. Y si mañana salen y nos regalan 3 despensas y nos regalan 1,500 pesos, los aceptamos porque nos hace falta y les damos las gracias cuando es nuestro dinero. Entonces, que son unos pillos y represores, pues, que tenemos que ponerles un alto y que solo lo vamos a hacer en la medida que conozcamos la verdad. Entonces, un libro es sobre eso. Dentro de todo esto, ahora que está publicado, ¿no han recibido algún tipo de amenaza o de...? Todavía no, mira. Todavía no, la verdad. En otros libros he tenido algunas presiones, algunas muy fuertes, pero en este todavía no. Sé que hay gente que está muy enojada conmigo, eso lo sé muy clarito porque me lo han hecho saber, pero no, mentiría. Si en este momento, recuerda que en este país los políticos, los policías y los militares son capaces de cualquier cosa cualquier día. Nos han hecho ver que nuestra vida está en sus manos, que el día que nos quieran matar, nos matan. No sé, acaba de salir un estudio reciente de Artículo 19 sobre el número de periodistas que se matan cada día en este país, ¿no? Entonces, el día que les incomodamos, nos matan. Son dueños de nuestra vida. Pero ahorita no me han hecho nada. Pero de igual, no confío. No confío y hay que estar pendientes, ¿va? Pero bueno, si nosotros actuamos con miedo, ¿qué va a pasar? Van a seguir igual. Entonces es un libro para quitarnos vendas, sí, pero también nosotros, los que escribimos, los que podemos decir a la gente lo que está pasando, tenemos que quitarnos esas vendas del miedo. Esa es la verdad y punto, por cruda que sea. Y tenemos una deuda con este país. Tú tienes familia, yo tengo familia. Y en el futuro puedes tener hijos. ¿Y qué país van a encontrar? Sí, entonces yo digo que históricamente tenemos una deuda con esta sociedad. Y tenemos que empezar a informarle de lo que está pasando. Si no lo hacemos, van a seguir creyendo lo que pasa, lo que siempre creen, que no pasa nada. Y que en el gobierno tenemos los hombres puros, cuando tenemos una bola de pillos, de ladrones gobernando. Bueno, no, ni siquiera gobernando, administrando el país y lo hacen mal. Y que son incapaces, punto. Administrando, pero para su propio beneficio. Para su beneficio, claro. Tenemos un grupo de personajes que está robando, protegido por el ejército. Robando y matando, además. Sí. Y muchas veces robando o dejando que roben las empresas extranjeras. O las mexicanas, eso no importa. Simplemente robando, protegidos por el ejército. Entonces tenemos que decir un alto. Entonces un libro para eso, como tienes razón, para quitar vendas, pero también a nuestras, para decir que tenemos una deuda con la sociedad. Claro. Muchas gracias. No, Estuvo por favor, Marta. muy interesante esta plática. Me encantó.